Hola y sé bienvenido a mi canal. En este primer video aprenderás de una vez y por todas los tonos en chino mandarín. Y es que los tonos en el chino mandarín tienen una importancia fundamental. Y no es que no se te vaya a entender siempre que pronuncies mal un tono, porque en una conversación el uso de un tono incorrecto puede verse compensado con el contexto. Al final solo puede tardar algunos segundos que el hablante nativo intente comprender. Sin embargo, hay algunos nativos que no están acostumbrados a hablar con extranjeros, así que a estos últimos se les puede hacer especialmente difícil entenderte si no hablas con el tono correcto. Y puede ser también que una mala pronunciación en algunos y contados casos puede llevarte a alguna situación incómoda. Así que, ¿quieres hoy dominar los tonos del chino mandarín? Pues quédate conmigo. Lo primero que quiero hacer es presentarte esta famosa gráfica, que si has estudiado los tonos por tu cuenta en alguna página o algún libro, ya habrás podido conseguir. Pero si no la conoces, igual te la presento. Esta es la famosa gráfica de tonos en chino mandarín. La parte vertical de la gráfica representa la voz, el nivel de la voz, y la horizontal representa el tiempo. Entonces, la altura de la gráfica representa el nivel de la voz, es decir, la parte más alta será el tono alto o el tono agudo. ¿Cómo podemos lograr este tono? El tono alto. Lo primero es conseguir detectar el registro alto o agudo de nuestra propia voz. Y con esta analogía lo entenderás bien. Cuando nos emocionamos y decimos algo como ¡sí! ¡Claro! ¿En qué tono lo estamos diciendo? En un tono alto. Repite esto varias veces y ese será tu tono alto. ¡Sí! Ahora, el primer tono del chino mandarín es alto, pero sostenido. Si ves la gráfica de nuevo, dijimos que la parte horizontal es el tiempo, es decir, el tiempo que deberás sostener ese tono al que ya conseguiste con la práctica anterior, porque el primer tono es alto, pero sostenido. Mi tono alto es sí, sí. Un tono alto, simple. Pero si lo quiero hacer sostenido, solo tengo que ampliar el rango del tiempo en que sostengo ese tono. Así que pronunciándolo de manera sostenida, quedaría así. Sí, sí. Así que cuando estamos emocionados, hablamos con ese registro. Un registro alto, agudo. Ya practicaremos más el primer tono. Con este ejercicio lo que hicimos fue encontrar el registro alto de nuestra voz. Si ves la gráfica de nuevo, podrás ver el segundo registro de voz que se maneja en mandarín, que es el tono medio. El tono medio es el tono normal o natural, es decir, el tono donde normalmente hablamos en español. Es un tono que no es ni alto, ni es bajo o grave, sino un tono intermedio, es decir, la parte media de la gráfica, como puedes ver. Con este ejercicio lo lograrás entender. Imagina decir hola. Lo pronuncié con un tono normal. Hola. Es un tono neutro, natural. Hola. Prueba a pronunciarlo con el tono alto y luego con el medio o el normal. Alto. Hola. Medio. Hola. Alto. Hola. Medio. Hola. Ese es el tono medio. Nuestro tono natural. Pues el segundo tono del chino mandarín, fíjate en la gráfica, empieza en ese tono, es decir, el medio. El tono medio es el que hablamos naturalmente. Pero el segundo tono del mandarín empieza en medio
y termina en alto. Pero nota, es importante que el recorrido que hagas en la pronunciación sea limpio. Es decir, que se note el recorrido desde el tono medio al tono alto. La siguiente analogía también te va a ayudar a entenderlo. Es como cuando hacemos una pregunta. ¿Qué? ¿Cuándo? Tú empieza en medio y termina en alto. Repito, se tiene que notar el ascenso de la voz. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ese es el segundo tono. Ya hablaremos más del segundo tono más adelante. Con esto, lo que estamos consiguiendo es detectar nuestro registro de voz. Alto, medio, y ahora vamos a hablar del registro de voz bajo o grave, que es fundamental para que nosotros dominemos los tonos en chino mandarín. Entender los 3 registros de voz que utilizamos, ¿ok? El tercer registro que usamos en mandarín es el bajo o grave. En nuestro día a día también lo empleamos. Imagina que vienes de pasar la noche en una fiesta y tienes algo de resaca y empiezas a quejarte. Bueno, puedes decir algo como no, ese es el tono bajo o tono grave, porque no vale, ese es el tono grave. Intenta quejarte con ese tono, con el tono grave o bajo, pues ese es tu tono bajo o registro bajo, tono grave. ¿Cuándo usamos el tono bajo en mandarín o el grave? Pues con el tercer tono. Si ves la gráfica podrás darte cuenta que el tercer tono comienza en semibajo, o sea, entre medio y bajo. Si ves la gráfica dice panti, semibajo. Baja grave, luego sube de nuevo a semialto, entre medio y alto. Si ves la gráfica donde dice pan cao y intenta. Sí, lo importante es empezar en el tono semibajo, baja y luego intento que suba. Sí, pero acá he de explicarte algo. Lo más importante de este tercer tono no es que marques esa subida final, no, para nada. De hecho, en el día a día se pronuncia, es un semi-tercer tono, siempre, por lo menos casi siempre. Algo que los profesores de chino muchas veces olvidan explicar. Lo importante es empezar en el tono semibajo, bajar al tono bajo y quedarse allí por un momento. Que se sienta que bajaste a tu tono o registro grave. Ejemplo, si estoy bajando a mi tono grave, sin subir. Puedo hacerlo subiendo. Recuerda tu tono grave. Con eso ya hemos logrado entonces encontrar nuestros 3 niveles en nuestra voz para pronunciar bien los tonos en chino mandarín. Recuerda, el nivel alto, donde se encuentra el primer tono, A. El nivel medio, A. Y el nivel bajo, A. Practica estos 3 niveles, como si estuvieras practicando las escalas de las notas musicales. Claro, con solo estos 3 niveles. A, 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 A,
a, a, a, a, a. De esa forma se te quedará grabado la diferencia entre esos tres niveles en nuestra voz. No estamos practicando canto, pero esta analogía, esta forma de verlo, nos va a ayudar a grabar la diferencia entre estos tres niveles en nuestra voz. ¿Cómo es el cuarto tono? Pues comienza en un tono alto, es decir, en el tono alto de nuestra voz, pero es un tono que baja bruscamente hacia lo más grave, brusco, rápido, no se queda en ningún momento en algún tono. Es el típico acento que tenemos en español. Por ejemplo, si pronuncias casa, ¿dónde está el acento? En K, casa. O papá, ¿dónde está el acento? Está en el segundo pa, simple. El cuarto tono es básicamente un acento nuestro. A, pa, o, ma. Simple. Ya lo practicaremos más. Hay un quinto tono que en realidad no es un tono, pero sí es. No es un tono en sí, porque realmente no está dentro de los cuatro tonos que siempre se enseñan. Pero el quinto tono es un tono que se usa en el día a día en chino mandarín, por lo que es fundamental que también lo dominemos. Al quinto tono también se le conoce como tono neutro, o sea, sin tono. Para lograrlo, fíjate en la gráfica, en la parte media. Es el registro con el que hablamos naturalmente, como ya hemos dicho. Por lo tanto, un tono neutro es simplemente hablar o pronunciar como hablamos en español, sin acentuar nada. Sí. Así que repasamos. El primer tono es un tono alto y sostenido. No lo dije antes, pero se marca con esta rayita encima de la vocal y se pronuncia A, alto y sostenido. A. No hay variación del tono. Empieza en alto y lo sostengo durante toda su pronunciación. Di conmigo. A, O, I, U, Ese es el primer tono. El segundo tono es un tono ascendente, sube alto, como cuando hacemos una pregunta, bien dijimos antes, y se marca con este acento. A, di conmigo. A, O, I, U, 太棒了, muy bien. El tercer tono dijimos que empieza en medio y sube. Se marca así. A. Pero recuerda, realmente el tercer tono no se pronuncia habitualmente así. A. Sino que se hace un semi-tercer tono. Y es algo que te debes acostumbrar para sonar más natural, más nativo. El semitercer tono se pronuncia solamente bajando al grave sin ascender. Así es, sin ascender. Quedaría así, el semitercer tono. Escucha la diferencia con esta pronunciación.
ni, tercer tono normal, ni, tercer semitono. En esta última no me esfuerzo por subir y en las otras sí. Así que ambas son válidas. Puedo decir ni bajando y subiendo como un tercer tono típico, o simplemente un semitercer tono, ni. Solo queda práctica. Así que di conmigo: a, o, i, o en semitercer tono: a, o, i, o. El cuarto tono es así: a. Creo que es el más fácil de todos. Coméntame cuál es el más fácil para ti, pero creo que es el cuarto. Di conmigo: a, o, i, u, fácil. Y para terminar, el quinto tono es simplemente ausencia del tono, como cuando hablamos normalmente en español y se marca, pues se marca. A. Simple también. Mis consejos finales: para practicar y que cada vez te salgan los tonos de manera natural, practica combinando tonos, ¿sí? Con combinaciones de tonos. Por ejemplo, este ejercicio te puede venir bien. Puedes combinar primer tono más tercer tono, o tercer tono más primer tono, y cualquier combinación que te puedas imaginar. Ejemplo: pan tie, donde metí entonces un primer tono más un tercer tono, pan tie, o pie pan, donde pronuncié un tercer tono más un primer tono. Son ejemplos ficticios, no son palabras reales, pero te van a ayudar en esta etapa donde estás practicando los tonos. Igualmente practica distintas palabras con distintas combinaciones de tonos: segundo tono más cuarto tono y segundo, segundo y tercero, tercero y cuarto, etc. Cuarto y cuarto, primero y primero, segundo y segundo, etc. Muy bien, con esto entonces hemos terminado esta primera clase donde hemos explicado cómo encontrar el registro de voz alto, medio y bajo, que nos va a ayudar a pronunciar tanto el primer tono, segundo tono, tercer tono, cuarto tono y el quinto tono en chino mandarín. Espero esto te haya servido para aclarar dudas y pues practicar más los tonos, que es tan fundamental en un idioma tonal como es el chino mandarín. Así que gracias por llegar hasta acá. Practica mucho. Puedes preguntar lo que no te haya quedado claro en los comentarios. Igualmente puedes sugerir qué te gustaría que enseñara dentro de este canal. Este fue el primer video de una serie que planeo publicar llamada Masteriza la pronunciación del chino. El próximo video hablaremos del pinyin, el sistema de romanización del mandarín. Si este video te aportó algo, no olvides darle un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.